Dios les bendiga en esta mañana. Le voy dando la bienvenida a los hermanos que ya están conectados, los que se están conectando, los que están ingresando a esta transmisión y los que van a ver esta transmisión después, van a ver este culto después. Qué alegría estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo aquí este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración. Para los hermanos que ya están conectados, les voy a invitar a que vayamos abriendo nuestras Biblias, nos vayamos disponiendo y les voy a invitar a que vayamos a leer el Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Entonces, los invito a que me acompañen y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, qué bonito, hermanos, es en este tiempo, en esta semana que pasó y hoy precisamente, domingo de resurrección. Qué bonito de recordar ese precio que pagó Jesús allá en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Y los voy a invitar, hermanos, a que se dispongan, a que cierren sus ojos, tal vez si quiere inclinar su rostro, si quiere estar con los ojos abiertos. El caso es que tenga un momento de reverencia y de intimidad con Dios y elevarle una oración a Dios dándole gracias por este regalo que nos dio, por este premio tan grande que nos dio. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, despertar, Dios, ver la luz de un nuevo día, Señor. Podemos ver a los seres que más amamos, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, Dios, una vez más, para alabarte a ti, para orarte a ti, reconociendo que tú eres el único, el alto y sublime, Señor. Que tú eres el único que merece toda esa adoración, toda esa entrega de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por ese precio que pagaste ya en la cruz del Calvario. Gracias porque por tus llagas, por tu dolor, por tu sangre, fue que nosotros fuimos curados, fue que nosotros fuimos salvos, que nos diste salvación allá en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque te queremos levantar una oración a ti con un corazón contrito y humillado en esta mañana, Señor. Te pido, Dios, que seas tocando cada vida, Dios, que seas ministrando, Señor, a cada corazón conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Señor, y a lo que tú tienes para cada vida, Señor. Pongo este tiempo de alabanza delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas obrar, Dios, para que dejes que el Espíritu Santo, Señor, ministre cada vida, Señor, y que nosotros, Dios, podamos adorar al alto y sublime, al que habita en las alturas, a nuestro Rey, a nuestro Papá. Te queremos alabar con todo nuestro corazón, Señor. Al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde
queremos seguir exaltando, Dios, te queremos seguir alabando, Señor. Recibe, Señor, esta alabanza, Dios, que pueda llegar como olor fragante delante de tu presencia, Señor. Que sea gloria en lo alto, Señor. Que te puedas deleitar, Señor, con esta alabanza, Señor, con nuestros cantos, con nuestras voces, Señor. Que sean cantos, Dios, con un corazón humillado ante ti, con un corazón dándote gracias, Señor. Porque venciste allá en la cruz del Calvario, Señor, por nuestra rebelión, por nuestros pecados, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Así es, Señor, porque te queremos exaltar, Dios. Te queremos alabar, Señor. Por las finanzas de Tierra Grata, por las finanzas de cada hogar, de cada familia.
Es importante las finanzas, claro que lo son importantes. Por eso también Comunidad de Renovación Cristiana da gracias a todas aquellas personas que nos han colaborado. Ahí se pasa el número de la cuenta de Comunidad de Renovación Cristiana, todas aquellas personas que quieran colaborarnos, aquellas personas que quieran colocar esa semillita económica en Comunidad de Renovación Cristiana, les agradecemos. Muy pronto estaremos abriendo el templo, pero para todo esto es necesario las finanzas, unas finanzas prósperas. Pero seguimos creyendo en el Señor, seguimos confiando en que el Señor es el que nos suple todo lo que estamos necesitando conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a disponernos para orar, para darle gracias a Dios por esas finanzas, para darle gracias a Dios por la economía de cada casa, por la economía de cada familia, por este mes que se ha iniciado y está transcurriendo, para que sea el Señor supliendo todas nuestras necesidades. Oh Espíritu Santo, maravilloso Jesús, colocamos nuestras finanzas en tus manos. Colocamos las finanzas de Comunidad de Renovación Cristiana Tierra Grata, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has sostenido. Te damos gracias, Señor, porque tú suples a nuestro hogar, a nuestra mesa, la provisión, el alimento. Porque tú eres ese Dios grande y poderoso. Gracias, gracias por tu iglesia, Dios. Gracias por ese templo que nos permitirás, Espíritu Santo. Y gracias porque las finanzas de tu pueblo serán siempre prósperas, Dios. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres ese Dios grande, ese Dios único y ese Dios maravilloso. Y asimismo, Señor, decimos que todo lo que hemos estado esperando lo veremos, porque tú eres un Dios de promesas verdaderas. Y hoy más que nunca estaremos dando las gracias, porque nuestras arcas se llenarán y porque entenderemos que todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Porque al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Joven, recuerda, nuestras reuniones serán transmitidas por YouTube y Facebook. Los sábados cada 15 días. Te esperamos, no te lo pierdas. JAD te invita.
Una vez más, estamos aquí. Gracias al Señor. Vamos a disponernos ahora al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a alistar nuestras Biblias. Les invito a que tome su Biblia, por favor. Y vamos a alistar en la carta segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos al capítulo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2. Vamos a ubicarnos allí para el mensaje en esta mañana de la palabra de Dios, día de gloria, día de alabanza, día de victoria. Porque estamos hablando hoy, que hoy se conoce como el gran día glorioso donde estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Doy tiempo para que usted tome en su Biblia, segunda Timoteo, capítulo 2. Voy a leer a partir del versículo 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, quiero que usted confirme ahí, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya inmediatamente iniciamos aquí. Tú pues, es una carta del apóstol Pablo a Timoteo y le dice, y usted y yo vamos tomando lo que el apóstol dice porque es palabra de Dios que va también para nosotros. Un buen soldado de Jesucristo recibe palabras como estas. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo les parece hoy domingo, día de la resurrección? Empezar con una frase tan hermosa donde Dios nos da una palabra de esfuerzo, de ánimo y nos dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿O qué es la gracia? ¿Cómo se consigue la gracia? El versículo mismo lo dice, la gracia que es en Cristo Jesús. Ese regalo de Dios, esa entrega de Dios Padre para la humanidad. Cristo Jesús, la gracia, el regalo, el don maravilloso, precioso de parte de Dios para nosotros. Dice el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, el mensaje, la palabra de Dios de la Sagrada Escritura, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído, la palabra que siempre se predica, la enseñanza que siempre se ha entregado, ese consejo maravilloso que siempre se ha entregado, así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hoy la palabra nos dice a nosotros, están celebrando un día especial como creyentes, estamos celebrando este día especial de la resurrección de Cristo. Pues curioso no nos parezca, el mensaje de hoy inicia diciendo, esfuérzate como un soldado de Jesucristo. Y también nos dice que lo que hemos aprendido y oído a través de la palabra del Señor, a través de tantos hombres y mujeres de Dios, debe ser atesorado y encarga a hombres y mujeres, a ustedes y nosotros todos, a hombres idóneos, que enseñemos también a otro este mensaje poderoso de Cristo. Hay cristianos que están gordos espiritualmente de tanta predicación y palabra que reciben y nunca comparten con nadie, nunca predican y nunca enseñan. Pero la Biblia dice, esfuérzate y haz como lo que hacen los hombres y mujeres fieles a Dios, que este mensaje que ha sido encargado sea enseñado a otros. La enseñanza de la palabra de Dios y el compartir el mensaje de Dios no significa que es únicamente en manos de unos pocos, que son únicamente los pastores, maestros de la palabra o algunos líderes que tienen que compartir la palabra, sino a todo hombre y mujer que son fieles a Dios, se nos encarga compartir el precioso mensaje, el evangelio entregado. ¿De qué estamos hablando? Pues sigamos. El versículo 3 sigue diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este versículo es de aquellos que muchos cristianos no quieren leer porque solo quieren leer los versículos que dicen que Dios nos bendice y nos ama y nos va a solucionar todo. Pero esto también es palabra de Dios y hoy el Señor nos dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y cuando dice tú sufre penalidades, no le está diciendo que el Señor está deseando que seas un sufrido.
Lo que está diciendo, esa palabra sufre penalidades, significa que si hemos de pasar momentos adversos, tenemos que sufrirlos, es decir, pasarlos. No quedarnos allí, sino pasarlos, sufrir, pasar esa penalidad, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo, no como un mal soldado que cogió la toalla, que la botó, que soltó el armamento, que retrocedió, que huyó, que perdió la visión o el foco. No. Hoy el mensaje inicia diciendo esto. Tenemos que sufrir penalidades, estaba en un momento difícil, amén, pero como buen soldado de Jesucristo, no como el cobarde. Sigue diciendo el versículo 4, ninguno que milita, o sea, que está ahí en la milicia, se enreda en los negocios de la vida. Ninguno anda distraído en la vida del creyente no puede andar distraído. El que milita, usted y yo que somos soldados del ejército de Dios, no andamos enredados en los negocios de la vida, sino que dice que tenemos que agradar a aquel que nos tomó por soldado, o sea, ¿a quién? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro capitán, que nos tomó por soldado. Dice, para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Ese es nuestro papel. No es que, Señora, yo me quiero sentir bien y quiero ser el más lindo de todos, el más próspero y el de más salud y el de más que todo me vaya bien porque soy hijo de Dios. Ese no es el mensaje. El mensaje es, estamos aquí para agradar a Jesús, aquel que nos tomó por soldados. Nosotros somos los soldados del ejército de Dios. Él es el Señor que merece toda la gloria. Y el versículo 5 continúa diciendo, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha de manera legítima. Usted y yo como creyentes, nuestra lucha que es a diario no es una lucha ilegítima, sino que es una lucha legal, legítima, sin trampas, sin engaños, sin mentiras, ni engaño a Dios porque no puedo, ni engaño a mi hermano, ni engaño al cuerpo directivo, ni engaño a nadie, o ni me engaño a mí mismo, que no soy comprometido con la obra de Dios y me engaño a mí mismo creyéndome que soy un hombre o una mujer entregada a Dios, que no soy íntegro en todos mis actos. Por lo tanto, hoy el Señor dice, si tú luchas, si un atleta lucha, no es coronado legítimamente, pues dice el versículo, nos da otro ejemplo, el 6, el labrador también para participar de los frutos debe trabajar primero, para entonces participar de los frutos. Vea todo lo que está escribiendo aquí el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, palabra que nos llega hasta el día de hoy a nosotros, que debemos aceptar y comprender este mensaje porque es palabra de Dios. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y sigue diciendo, versículo 7, considera lo que te digo. Considera lo que te digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Mira, tan bonito ese consejo del apóstol Pablo. No se ponga bravo, no se disguste. No diga por qué el pastor empezó a predicar así como bravo. No estoy bravo. Ni el apóstol Pablo estaba bravo cuando escribió esto. Es el celo por el amor, respeto y valor a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, tenemos que hacer las cosas como son, comportarnos varonilmente, comportarnos como un soldado de Jesucristo, que lucha legítimamente. Y luego dice, piensa bien, considera las palabras que te digo. Dice, piénsalas, considera lo que te digo. Y le pido al Señor que te dé entendimiento en todo. O sea, que Dios nos ayude. También lo deseo hoy para ti y para mí, que el Señor nos dé entendimiento. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Por qué el Señor hoy me inicia hablando de esta manera? ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿En dónde estoy? Entonces ahora entramos un poquito más al versículo 8 y es que Él da una razón del por qué está diciendo estas cosas. Y en el versículo 8 es un versículo central y muy importante para el tema que nos compete hoy. El versículo 8, seguimos en Timoteo, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ese versículo central y clave en esta porción de la palabra. Acuérdate de Jesucristo. Ya. Todo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es porque no se está colocando de ejemplo él. No está colocando de ejemplo a ningún líder de ninguna iglesia en ningún tiempo del mundo. No es que está hablando de las tremendas iglesias hoy, de los tremendos pastorados. No. Él dice, todo esto que te estoy diciendo, el por qué tienes que comportarte así, el por qué tienes que
considerar la gracia de Dios, el por qué tienes que ser fiel, el por qué tienes que ser idóneo, por qué tienes que enseñar a otros el mensaje, por qué tenemos que, si es necesario, sufrir penalidades, por qué tenemos que no enredarnos con los negocios de la vida, por qué tenemos que esforzarnos por agradar a aquel que nos tomó por soldado, por qué tenemos que luchar de manera legítima y no ilegítima, y entender que hay que trabajar primero para cosechar el fruto, y luego nos dicen, considere todo lo que te digo. ¿Por qué? Te lo voy a decir, y nos explica. Lo que hay que hacer es acordarnos de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol. Ahí está el centro importante en esta mañana. Entonces hagamos lo que el apóstol Pablo nos aconseja. Vamos a hacerlo. Y las palabras es: piense bien lo que te estoy diciendo. Considera lo que te digo. Y pídele al Señor que te dé entendimiento. ¿Qué quiere hablar Dios a través de este mensaje hoy? A ti, sí, a ti, a mí. ¿Qué nos quiere hablar el Señor hoy? Detengámonos. Consideremos lo que hasta el momento hemos leído, que dice la palabra del Señor. ¿Cómo voy ahí? Sí me estoy identificando, puedo decir que soy un soldado fiel, que milita de manera correcta, que estoy siendo 100% comprometido con la obra, en todo lo que Dios me ha encomendado, responsable de mi vida espiritual, de mi vida eclesial, de mi vida como iglesia, como comunidad, con mi responsabilidad en todo el sentido. Soy un hombre o una mujer que busca la santidad de Dios, soy un hombre o una mujer que busca la comunidad con los hermanos, soy un hombre o una mujer de Dios que me preocupo por mi hermano, soy un hombre o una mujer de Dios que me preocupo por la iglesia y trabajo por ella. Estoy haciendo esto, estoy haciendo el trabajo legítimamente, me estoy comportando como un soldado que Dios me llamó, porque el que me llamó fue Jesucristo, y dice, ahí lo dice el versículo, tiene que hacerlo de manera que considerando a aquel que nos tomó por soldados, Jesucristo. Entonces el versículo 8 que aclara, acuérdate de Jesucristo, acuérdate que Él es del linaje de David, acuérdate que Él resucitó de los muertos, hoy día es la resurrección. Acuérdate que Él lo hizo conforme al Evangelio. El versículo 9 sigue diciendo, en el cual sufro penalidades. Ya comenta algo de Él. Vea, yo he sufrido hasta presiones como ladrón, mas la palabra de Dios no está presa. El versículo 9, el apóstol Pablo cuenta que él, sufriendo por la causa del Evangelio y sirviendo al Señor Jesucristo, no negando su fe, y siendo íntegro, ha sufrido penalidades, él hasta prisiones ha tenido, lo han tratado como si fuera cualquier malhechor y ladrón. ¿Sabe qué dice él? ¿Cuál es su expresión? Él no dice, Señor, ¿por qué estoy preso? Mire, ¿por qué sufro? Si yo soy hijo del Rey de Reyes, soy llamado a ser el primero, ser llamado a ser cabeza y no cola, tengo que estar en lo mejor. No, él no está predicando ese evangelio barato que se predica hoy. Como yo soy hijo de Dios, tengo que tener todo lo mejor. Vea, dejemos las tonterías, pensemos lo que dice el apóstol Pablo, que es palabra de Dios. Dice yo, el apóstol Pablo, sirviéndole al Señor, estaba hasta en prisiones como malhechor. Pero no importa que yo esté preso, lo importante es que la palabra de Dios no está presa. Lo dice el versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Él dice, es que no se trata de mí. Si yo, el gran apóstol Pablo, me echan en la cárcel, me humillan y sufro penalidades, usted no se preocupe por mí. Ay, ¿será que el apóstol, qué pasó con el apóstol Pablo que no está siendo lo mejor de lo? No. Dios permitió una situación difícil, pues Dios sabrá cuidarlo. Dios sabe cuál es el propósito con él. No significa que no sea un hombre de Dios. El apóstol Pablo dice, estoy sufriendo no por necio, no por desobediente, no por sinvergüenza, no por malhechor, no por nada. Sufriendo es porque estoy haciendo las cosas de Dios, predicando la palabra de Dios. Y se ha levantado una persecución y me han echado hasta la cárcel por predicar la palabra de Dios. Pero ellos se equivocaron, porque me echaron preso a mí, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Él lo dice claro, ¿por qué? Porque es que él es Pablo, no es la palabra de Dios. Si tú, querida hermana, hermano, tú que estás ahí, que eres un hombre, una mujer de Dios, y solo piensas, mejor dicho, en el bien y soy el mejor y el más lindo de todos porque soy el hijo de Dios, recuerda que la Biblia también enseña, el único Señor y Salvador es Jesucristo, no hay más. No hay más. Por más que tengamos nombre o no lo tengamos, lo que sea, si tenemos que sufrir por la obra de Dios, claro está, por la obra de Dios, pues vamos a esforzarnos. Porque eso no es que la palabra enseñe que vamos a estar sufriendo toda la vida. No es eso. Yo sé a quién estoy hablando, una iglesia que entiende. El Señor lo que dice es que si pasamos momentos difíciles por causa de la obra, tenemos que actuar como soldados de Cristo.
Mire tan bonito este tema del sufrimiento, hablando de la resurrección. Porque es que Jesucristo resucitó y es el gran día glorioso y la victoria de Dios y de toda la iglesia cristiana, porque si Cristo no resucitó sería vana nuestra fe. La resurrección es poderosa y es un grito de victoria para la iglesia. Pero para que hubiera podido resucitar Cristo, ¿qué tuvo que pasar? Pues la muerte. O sea, el sufrimiento, el dolor, la humillación, el latigazo, el escupir, el quebrantarlo, el doblegarlo, todo lo que quiera, hasta lo más inmundo que fue que el pecado cayó sobre él, que Dios quita su mirada. O sea, esto es lo peor para que él pueda resucitar, para que pueda dar un grito de victoria. Entonces, ¿cómo debe ser la iglesia de Dios? ¿En qué está pensando la iglesia de Dios? ¿Sigue dejándose llevar por esos mensajitos baratos de hoy en día? Tranquilo que Dios le soluciona todo y seamos felices, somos cabeza y no cola, y mejor dicho, sí. No confundamos el tema del evangelio. A veces lo digo con propiedad porque es que me cansa escuchar tantas cosas que no pensamos sino para vivir en las nubes y entre burbujas. Pero la Biblia dice, si tenemos que sufrir penalidades, pues vamos para adelante. El apóstol Pablo sufrió prisiones, vamos para adelante. Él fue echado a la cárcel, bueno, sí, pero mientras Dios sigue obrando con él, la palabra de Dios no fue echada a la cárcel, no quedó presa, la palabra de Dios corre y es glorificada a través de todos los hombres y mujeres de Dios en el mundo que predicamos el mensaje de Dios, el cual eres tú, que yo dije, esto no es solo para predicadores, sino para todo hombre y mujer, como lo dice el versículo anterior, a hombres y mujeres fieles les encarga que enseñen a otros la palabra, o sea, para ti y para mí. Sigue diciendo el versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos. Mira lo que dice ahí, todo lo soporto por amor de los escogidos. Hay una razón de ser. No es que Dios lo pone a sufrir a usted o a mí, que se dio un momento de adversidad en la vida y estamos sufriendo por la cosa. Ay, Dios lo hizo porque se place en nuestro sufrimiento, porque se olvidó de nosotros o porque le encanta. No, no es eso. Seamos sabios. El apóstol Pablo sufrió, pero dice, lo soporto por amor a los escogidos. O sea, está imitando a Jesús. Jesucristo soportó todo hasta la muerte, humillación y muerte de cruz por amor a nosotros. Eso lo vimos en el mensaje de las 7 palabras, el significado de cada palabra, como usted lo pudo ver durante toda la semana en la predicación de las 7 palabras, una por una que dimos en la semana. Hermanos, el Jesucristo soportó todo por amor a nosotros. Pablo es imitador de Jesús y él dice, yo lo soporto, lo que sea, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Dice, para que ellos también obtengan la salvación. ¿Por qué dice también? Porque él ya tiene garantía de salvación. Él sabe que es salvo porque está fiel al Señor. Dice, pero yo lo sufro para que ellos también también alcancen la salvación, obtengan, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sufriremos si tenemos que sufrir lo que sea, lo que pase, Dios nos dará fortaleza si es en su voluntad, porque no es que nos va a pasar algo que no sea la voluntad de Dios. Si Dios lo permite y estamos en su voluntad, estamos siendo obedientes, íntegros, estamos sirviendo al Señor, hemos agarrado la fe de Dios, creemos en la palabra, amamos a Jesucristo como nuestro Señor, lo obedecemos, nos esforzamos por esto, estando en Cristo. Si alguna adversidad llega, entonces Él nos fortalecerá, nos ayudará, que estaremos en momentos difíciles, pero la palabra seguirá corriendo a través de otros, pero el Evangelio no se detiene. La predicación no se detiene. Cristo Jesús resucitó y la palabra de Dios no se detendrá nunca. Entonces, nosotros tenemos que entender que así, si por causa nuestra muchos han de ser salvos, que Dios se glorifique porque ellos obtendrán la salvación. Pero ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Y cómo hace la salvación? Para gloria eterna. Entonces, el versículo 11 dice, palabra fiel es esta. Mira lo que dice ahí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, pues también viviremos con Él. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección. Si somos muertos por alguna cosa, por ahora que Dios lo permitió, pues entienda que nosotros somos muertos en Él, pero viviremos con Él. Él nos está garantizando la vida. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero atención, si le negaremos, Él también nos negará. Y el versículo 13, si fuéramos infieles, bueno, eso somos nosotros, porque Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está escrito. Él no puede negarse a sí mismo. Lo repito, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si sufrimos, reinaremos con Él, pero si le negaremos, Él también nos negará. Si somos infieles, eso somos nosotros, porque Él sí permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo.
Entonces, aquí retomo el versículo 8. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, el ungido. Acuérdate del Salvador, el ungido, que es el linaje de David, o sea, el linaje real de la descendencia, los reyes. Dice, acuérdate de Jesucristo, el versículo 8, ahí lo estoy mirando, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, los reyes, resucitado de los muertos, resucitado. Jesús resucitó, ese es el mensaje a dar hoy. Jesucristo resucitó. No se quedó en la tumba, no perdió la batalla. Todo lo que él se propuso lo consiguió y resucitó, fue levantado por el poder del Padre, por el poder del Espíritu Santo, porque fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, sin pecado. Por eso dice, acuérdate de él. Él es nuestro modelo. Nuestro modelo no es el pastor más ungido y salvador y el más millonario. Ese es nuestro ejemplo, no, ese es nuestro ejemplo. La bendición en un creyente no se mide por dinero y por cosas. No nos equivoquemos. Nuestro Jesucristo, Señor, es nuestro modelo. Acuérdate de Jesucristo. Él es tu modelo. Del linaje real. Él resucitó, dice, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Y mira lo que dice, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Cuando él dice mi evangelio no significa que esté predicando otro evangelio aparte del de Cristo. No. Él lo que está diciendo es que el evangelio de él es porque Dios se lo encomendó, lo llamó, se lo encomendó. ¿Y cuál es el evangelio que él da? Pues el evangelio de Cristo. Lo aclaro mejor. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, busque su Biblia rápidamente para entender un poco mejor al apóstol Pablo, cuando dice que Jesucristo resucitó conforme a mi evangelio. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15, mira lo que dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, ¿cuál es mi evangelio? Ahí lo va a decir ahí. Declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice, el cual también recibisteis, o sea, el mismo que ustedes recibieron, dice, en el cual también perseveráis. Es el mismo evangelio en el que ustedes y yo perseveramos. ¿De cuál evangelio estamos hablando? Él dice, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, Jesús, sois salvos, y si no, pues estamos creyendo en vano. Eso hay que repetirlo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado. Se ha predicado acerca de Jesús, se ha enseñado acerca de Jesús. Si retienen esta palabra y la valoran, podremos ser salvos, porque así es, dice. Pero si no, entonces habéis creído en vano, dice. Ahí lo dice, si no creísteis en vano. O sea, eso no es que usted diga que, ay, sí, Jesucristo tan lindo, y el mejor, ay, que mi Diosito. No, eso no se trata de palabras y nada, porque aquí no convencemos a nadie. Dios conoce nuestra vida y nuestra necesidad de un Salvador porque somos pecadores y lo necesitamos. Aquí no hay hijos consentidos o consentidas como se creen muchos que son consentidos de Dios. Qué tristeza cuando uno escucha esas cosas. Dios lo que mira es el amor del Padre que dio por su Hijo para usted y para mí, que ninguno merecemos la salvación. No nos creamos tan lindos y tan consentidos de Dios. Agradezcamos la gracia de Dios en nosotros, porque a pesar de lo que somos, mentirosos, sinvergüenzas, pecadores, en todo sentido de la palabra, usted piensa en su vida, lo que ha pasado en su vida, lo que ha pasado en mi vida. Cada uno pensemos, somos pecadores, necesitamos de un Salvador, se llama Cristo. Nosotros no somos aquí los consentidos, es que Dios a mí sí me quiere y sí me consiente porque es que yo sí. No, eso por obra ni nada no convencemos a Dios. Nadie merecemos la salvación de Dios. Es por gracia, es por amor que lo recibimos. Hoy hablo claro conforme Dios lo coloca en mi boca y en mi corazón. Dejemos de creernos los consentidos de Dios, los mimados de Dios, que eso no existe en la iglesia. Eso no es mensaje bíblico. Eso es mensaje de otra doctrina, la doctrina que nos han metido tanto en la cabeza, de la prosperidad y todo. Eso, quítese eso de la cabeza. Más bien lea la Biblia. No coma cuento, sino coma Biblia, más bien. Entonces, cuando la Biblia dice, por el cual asimismo recibisteis, en el cual también perseveráis, el evangelio que nos ha entregado. ¿Cierto? Versículo 2. Por el cual, si retenemos la palabra que se ha predicado, sois salvos. Y si no, pues han creído en vano. Eso no es solamente leerla y dárselas usted o yo de cristianos, sino tiene que haber un cambio evidente en nuestras vidas. El versículo 3 dice, versículo 3, 1 Corintios 15, 13, seguimos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que ha enseñado? ¿Cuál es el evangelio de Pablo? ¿Cuál es el evangelio? Lo que recibió. ¿De quién? De Cristo, porque él dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese fue el mensaje.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya entendamos eso. ¿Cristo murió por qué? ¿Porque lo mataron? No. ¿Por qué murió? Porque el Señor se descuidó, el Padre se descuidó y cogieron al Hijo y lo metieron allá y lo crucificaron. No. ¿Cristo murió por qué? Porque no pudo vencer No. Entonces, ¿por qué Cristo murió? Por nuestros pecados. Eso tiene que ser claro en nuestra doctrina. Nosotros sabemos, entendemos y creemos y comprendemos que Cristo murió de manera voluntaria, como Él se lo dijo a sus discípulos la noche en que venían a atraparlos. Dijo, ya vienen por mí, con palos ya vienen por mí. Ha llegado la hora, Él ya sabía que iba a morir. Y cuando vienen lo cogieron y todo con cadenas y él saca Malco ese cuchillo, le alcanzó a cortar la oreja y Jesús cogió, lo sanó, le dijo, no señor, así no son las cosas. La escritura tiene que cumplirse. Ellos tienen que llevarme y lo llevaron. Y él dijo, sí, ya les había dicho a los discípulos, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué? Porque es que Jesús todo lo hizo a conciencia, con un propósito para la salvación nuestra. Repito, sin merecerlo. Pero Dios dice aquí que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la razón de la muerte de Cristo. No fue un fracaso, fue un propósito. Cristo se entregó voluntariamente. ¿Recuerdan cuando dijo allí en la cruz que dijo, si yo quisiera pediría una cantidad de ángeles aquí que vinieran por mí ya, o sea, vendrían y me rescatarían? Pero es que esa no es la razón de ser. Yo he decidido dar mi vida. Él entregó su vida por muchos para darle vida. Así como la muerte entró por un hombre, por Adán, así la vida entra por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, sigo leyendo. Vuelvo a repetir el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Sigue diciendo, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Ya estaba escrito. Era palabra profética. Dios, que inspiró las Sagradas Escrituras, ya lo decía. Así tenía que cumplirse. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces lo resumimos. ¿Cristo murió por nuestros pecados? Sí, conforme a las Escrituras. ¿Cristo fue sepultado? Sí, conforme a las Escrituras. ¿Cristo resucitó? Sí, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. El evangelio que le ha entregado, que Dios le ha encomendado. Entonces, sigamos desarrollando lo que Dios tiene para nosotros en el tema. Entonces pensemos un poquito más centrándonos en el tema de la resurrección como hemos venido encajando. Primero tengo que entender quién soy yo, en qué posición estoy. Si soy o no soy soldado, si estoy dispuesto a sufrir o no, si he entendido el verdadero mensaje de Dios o no, o si me he dejado llevar por otros mensajes, si entiendo lo que significa la muerte de Cristo, porque si no lo entiendo, si no entiendo que Cristo murió por mis pecados a pesar de lo que soy, si no lo entiendo, entonces mucho menos voy a entender el poder de la resurrección. ¿Qué victoria hay para mí si yo no acepto que Jesucristo murió fue por mis pecados? Porque si yo no acepto que soy pecador, y si no acepto que Cristo murió por mí, que me perdonó, si no acepto que no me lo merezco, incluso siendo creyente que lleve 1, 10, 20 años, hermanos, seguimos en lo mismo. Somos pecadores, no hay aquí ninguno, lo puedo asegurar, que me esté viendo o que lo vea después, no hay ningún hombre ni mujer que me pueda decir que es que usted ya alcanzó la gracia plena y que usted ya no comete pecado. Porque lo primero que usted haría es al decirme eso, ya pecó por mentiroso. Ninguno, la Biblia lo dice, no hay justo, ni siquiera uno. Solamente Jesucristo es el justo. Por eso Él tuvo que morir, por eso Él tuvo que derramar su sangre, una sangre pura, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por lo tanto, entonces, si yo no entiendo que a pesar de que no conozco a Jesucristo, o que lleve años en la iglesia, si yo no entiendo que sigo necesitando de Cristo, que soy pecador y que necesito de su gracia, y que no me las tengo de dar de que soy una persona, un hombre, una mujer de buenas obras y que ya conquisté a Dios y que... No. Si dejo eso a un lado y entiendo que necesito a Dios por más títulos que tenga. Usted puede autollamarse el superapóstol si quiere, que es la moda de hoy. Llámese como quiera. Para Dios no hay eso. Para Dios es un solo. Es la iglesia de Cristo, es su amada, es uno solo. Cuando Dios venga por su iglesia, Él no va a empezar a llamar primero los no sé quién, segundo los profetas, tercero los pastores. No, ese cuentico no.
Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, que doblegue su corazón, que se humille delante de Dios, que reconozca que el único Señor de la iglesia que merece reconocimiento es Cristo Jesús. Los demás somos pecadores que necesitamos de la gracia de Dios y que por esa gracia, al aceptar a Cristo, al recibir a Cristo, llega la paz a nuestro corazón, que es Jesucristo mismo, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Cuando obedecemos la palabra de Dios, entramos en el plan llamado Iglesia de Cristo y empezamos a trabajar en la iglesia, empezamos a congregarnos, empezamos a laborar en la iglesia, empezamos a dar lo mejor de nosotros, empezamos a ser miembros de una iglesia y a ser responsables con nuestro compromiso con la iglesia, en todo el sentido de la palabra, y así se extiende el mensaje de la palabra de Dios, predicando que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá, sus pecados serán perdonados. Y para poder entender esto, para que luego nos digan que Jesucristo resucitó, y podamos decir que vale la pena hablar sobre el mensaje de la resurrección, porque ya hemos entendido que si Cristo muere, yo soy pecador, y Cristo mi Señor muere y no resucita, entonces yo me morí con él también. Perdí el año y creí en lo que nunca debía haber creído. Pero si Cristo resucitó, para mí como creyente es un grito de victoria, porque sé que él murió por mi pecado. O sea que su resurrección significa mi victoria, porque venció mi pecado también. Entonces, ¿qué es la resurrección? Mira, la resurrección no es volver de la muerte. Ay, fue que murió y volvió de la muerte. No, eso no es la resurrección. La resurrección es un paso. Simplemente es un paso de los que hay que dar en el eslabón del propósito de Dios. A través de la muerte hay que pasar para poder hablar de vida. Es un paso a través de la muerte hacia una vida en la que la muerte ya no tiene poder. ¿Me comprende? La resurrección no es una falla, no es un cumplimiento de las Escrituras. El alma que pecare muere. Pero eso es necesario para poder hablar de resurrección. Hay que morir para poder resucitar. Entonces la muerte ahora tiene una significación distinta. No es que se fue y que volvió a la muerte, sino que es un paso para llegar al nivel que Dios quiere. En Romanos capítulo 6, versículo 9, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, mira lo que dice Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, gloria a Dios, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. ¿Comprendieron? Recibamos esta palabra con fe. Cristo, ya lo sabemos, dice, sabiendo que Cristo ya, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué es lo que significa? Que venció la muerte, ya resucitó, ahora la venció por nosotros. ¿Qué significa más? Que Jesús ya no vuelve a morir. Es decir, es importante ese versículo que dice ya no muere, porque lo quiere diferenciar de lo que pasó con Lázaro. Jesús dio la palabra, Lázaro ven fuera, y Lázaro resucitó. Pero bueno, después con el tiempo Lázaro volvió a morir, lo normal, como todo ser humano. Pero la diferencia de Cristo es que Cristo murió, pero cuando resucitó dice ya no muere. Ya no muere. Porque ya la muerte no puede enseñorearse de él, ya no puede tomar control de él, porque él fue el que venció la muerte. Él fue el que dijo, en otras palabras, muerte, yo seré tu muerte. Porque Jesucristo venció la muerte. Entonces la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Vayamos comprendiendo esas cosas que son muy importantes para nosotros. Sino que simplemente, como lo dije ahorita, es un paso necesario para llegar a la resurrección. Morir, se acabó todo. No es el fin. Es un simple paso que hay que cumplir para obtener la victoria total. Cristo, al resucitar, no retornó a la vida anterior en la tierra, sino que Él se escapa de toda ley de la naturaleza y se escapa de la posibilidad de morir nuevamente. Entonces, Cristo resucita y entrega vida eterna. Era necesario que muriese el trigo, fuese enterrado, para que pudiese germinar y dar vida. Obviamente no estamos hablando de reencarnación, en la cual no creemos, sino que estamos hablando de resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es, por supuesto, algo que es diferente, algo que es nuevo. Los escritores en la palabra de Dios, cuando hablan acerca de la resurrección de Cristo, pues no es tan fácil hablar de él. Póngase usted en el lugar de un discípulo. Usted y yo estamos con Jesús ahorita, aquí en persona, estamos con él.
Lo acompañamos a predicar, lo acompañamos a pescar, lo acompañamos a no sé qué. Somos amigos, somos sus discípulos, dormimos con él, desayunamos con él, almorzamos con él, recibimos sus consejos, recibimos sus regaños. Ayudamos en lo que podemos, estamos pasándola bien porque somos sus discípulos y de repente nos matan a nuestro maestro, lo crucifican y todo. Y bueno, ya murió, los discípulos todos se fueron a llorar desconcertados, aunque Cristo les dijo que vendría, que resucitaría el tercer día. A ellos se les olvidó la angustia, el temor y se escondían porque cuando lo veían, usted como que lo he visto con Jesús, al que mataron. La gente se escondía, los discípulos, porque decían, nos van a matar lo mismo que a nuestro maestro. Pero después Jesús resucita y ese discípulo que está temeroso encontrarse con Jesús, pues es tan fácil leerlo, pero póngase en lugar de ellos. ¿A usted le parecería fácil eso? Que usted está hoy con su líder ahí que dice ser hijo de Dios y que lo matan y que luego al cuarto día se lo encuentre ahí vivo. ¿No cree que es difícil? Y los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas, ellos escriben acerca de la resurrección, pero no es tan fácil para ellos describir eso. ¿Cómo fue el encuentro con ese resucitado? Usted estudia en los evangelios y no es tan fácil describir cómo fue ese Cristo resucitado. Porque, como dijo alguien, es que ahora lo vemos, pero es el mismo, pero es otro. A la vez es el mismo, pero a la vez es otro. Porque es que es el mismo Jesús, sí, pero ese Jesús ya entró sin golpear, sin abrir la puerta cerrada, y entró en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. ¿Qué cuerpo glorificado tiene ahora? Pero ¿quién es Él? Es el mismo, pero es otro. No es fácil describirlo. Entonces esa fe no nació en el corazón de los discípulos. Es que yo sí creí en Jesús siempre. No, los discípulos tuvieron que ver a Jesús resucitado para poder afirmar su fe, y el gran ejemplo nos lo da en Tomás. Hasta no ver, no creer. Los discípulos todos estaban llorando por la muerte de Jesús y la mujer llegó allá y dijo, lo he visto resucitado, lo vi. Y todavía como que no le creían. O sea, los discípulos no fue que fueran tan pilos y no fue que fueran hombres de fe como se cree. No. Pero cuando ya lo vieron resucitado, hubo un cambio increíble en ellos. Ver al Jesús resucitado no es lo mismo que el que siempre tenían. Jesús mismo provee ahora la fe para esos discípulos. La fe no nace en el corazón de ellos. Jesús mismo provee la fe. Al verlo, ellos tienen esa fe, se reafirman en Jesús. Entonces, y cerrando el tema, yo digo, la resurrección es el sello de Jesús con respecto al cumplimiento de todo lo que Él dijo que Él era mientras estaba aquí en la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado? Bueno, ahora lo está demostrando Él. Yo me humillé hasta la muerte y muerte de cruz y ahora seré exaltado en un nombre que es sobre todo nombre. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues Él lo está demostrando. Si yo creo en Él, al ver que Él resucitó, pues yo sé que también voy a resucitar porque Él ya me lo demostró. Él es. ¿Qué es la resurrección? Usted le pregunta, ¿qué es la resurrección? Usted dice, pues Cristo mismo. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Ahora dice él, ¿recuerdan ustedes en Juan? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Claro, todo lo que Él había dicho mientras estaba aquí antes de morir, ahora con la resurrección lo está ratificando que era cierto todo lo que Él dijo. Ese mismo Jesús, que hay muchas palabras más de Jesús, lo encontramos en la sexta palabra cuando Él dice, hecho está, consumado es. Y luego en la séptima, en tus manos encomiendo mi espíritu. Total dependencia del Padre. Ya. Él murió. Todo eso cuando Él dijo hecho está, es porque se cumplió. Y ahora al resucitar, todo lo que ha dicho toma vida, toma sentido de ser. Se comprendieron muchas palabras que Él había dicho antes que no se entendían y ahora son más claras para los discípulos. Ahora sí de razón ya entiendo cuando Él decía que el que esté muerto, que aunque crean en aunque esté muerto vivirá. Ya entiendo a qué se refería cuando vencer la muerte. Ya entiendo a qué se refería que Él decía que era el único camino a seguir la verdad, a creer y la vida, a vivir. Ya entiendo. Toma sentido todo. Ahora, la resurrección es una prueba contundente de que hay otra vida. Yo ya lo dije, que la muerte no es el fin. En Juan 11:25 la Biblia dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
La vida, Él es. O sea, la resurrección demuestra que hay otra vida, porque Él dice que aunque esté muerto vivirá. ¿Y para qué nos dice eso? Dice que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo dijo Jesús. Y luego preguntó, ¿crees esto? Eso está escrito en Juan 11:26. Él dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Y luego pregunta, y nos lo pregunta a nosotros, ¿crees esto? O sea, para un creyente la resurrección toma sentido. Si Cristo resucitó y Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Significa que la muerte de Jesús es mi muerte al pecado. Significa que la resurrección de Cristo es el vencer el pecado. Yo venzo el pecado. En el nombre de Cristo y en obediencia a Cristo podré vencer el pecado. ¿Venzo la muerte? Sí, porque Cristo ha prometido que resucitaremos. Entonces la resurrección es la garantía de un cuerpo espiritual. Eso es la resurrección. Porque Cristo resucitó, pero los discípulos lo vieron. Y en 1 Corintios 15 la Biblia nos enseña que así también es la resurrección de los muertos. Lo dice en el versículo 42. 1 Corintios 15, 42. Mire usted rápidamente ahí. Entonces el versículo dice de la siguiente manera. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Se siembra qué? En corrupción, algo que se corrompe. ¿Y cómo resucita? En incorrupción. Pero también, ¿qué sigue diciendo acá? Versículo 1 Corintios 15, ¿no? Ahora versículo 43. Sigue diciendo, se siembra en deshonra, pero ¿cómo resucitará? En gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Gloria a Dios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Escrito está. La resurrección es garantía de un cuerpo espiritual. La resurrección demostró algo más, que Jesucristo era libre de pecado. Un poquito más adelante, en 2 Corintios, busque usted el capítulo 5. En 2 carta a los Corintios, capítulo 5, al versículo 21, mire lo que dice. Cristo no cometió pecado, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos justicia, para hacernos a nosotros justicia de Dios por medio de Cristo. ¿Lo comprenden? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Entonces la resurrección demostró que Jesucristo era libre de pecado. Nosotros entendemos que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué Cristo no permaneció muerto? Porque la muerte no lo pudo contener porque como Él no cometió pecado. Eso quiere decir que Él dio un paso a la muerte de manera voluntaria. Él quiso hacerlo. No porque la muerte el pecado lo mató, sino que Él quiso hacerlo. ¿Para qué? Porque al hacerse la muerte, dice yo soy la muerte para la muerte. Entonces Él muere voluntariamente para que al morir Él se levante del sepulcro y diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No me pudiste contener. El sepulcro no lo pudo contener, la muerte no lo pudo contener. Por tanto resucita, que es la victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro. Y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo es el Señor. Como no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, pero resucita porque el pecado no fue de Él sino nosotros. Por lo tanto, resucita con poder y la resurrección demuestra que Jesús era libre de pecado. Y que nosotros en Cristo, Jesús con su sangre nos perdona, lo limpia de todo pecado, siempre y cuando permanezcamos en su palabra, en obediencia, no jugando a la religión, sino en obediencia, Dios nos libre del pecado y por medio de Cristo el Padre nos ve justos delante de Él. La resurrección, entonces, en otras palabras, fue la aceptación del sacrificio de Cristo. Si el Padre no acepta ese sacrificio, porque Jesucristo hubiese fallado ese pecado y no hubiera estado agradado con el sacrificio de Cristo, pues el Padre no lo levanta de la tumba. Pero Jesucristo fue resucitado por el Padre, por el Espíritu Santo, porque la resurrección demuestra, como les acabo de decir, el agrado del Padre. O sea, la resurrección fue la aceptación de ese sacrificio. Al resucitar se demuestra que el sacrificio fue aceptado. Por eso ya no hay necesidad de más sacrificios, un sacrificio por siempre. Por allá en Romanos 8 la Biblia dice que ¿quién es el que condena? Dice Cristo es el que murió. Pues también el que resucitó. Y Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él es el que intercede por nosotros. Eso lo dice en Romanos 8:34. Lo repito, ¿quién condena?
Cristo fue el que murió, pero también el que resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios, y el que intercede por nosotros. Jesucristo no murió, no solamente murió y quedó allí, sino que resucitó y está allí a la diestra. Y está trabajando por ti, está trabajando por mí. Hoy en el 2021 intercede por nosotros. Si comprendemos el mensaje de la cruz, la muerte como un paso para la gran resurrección y vida eterna, si comprendemos como dice 1 Corintios 15:14 cuando dice que si Cristo no resucitó, pues sería vana nuestra fe, sería vana nuestra predicación, lo dice la palabra. Vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, entonces significa que la predicación no es una pérdida de tiempo y que nuestra fe tampoco es una pérdida de tiempo, sino que tenemos una garantía delante de Dios. Voy a concluir. Espero que esta palabra llegue a tu corazón. Voy a hacer la conclusión. Según de Timoteo 2:8, acuérdate, el Señor nos dice hoy. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de descendencia de reyes, que resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Acuérdate que Él murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Que la muerte no es el fin, sino es un paso necesario para la resurrección. Ahora te pido que para terminar, busques el libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Yo quiero que tú lo busques, por favor. Romanos capítulo 10. Y lo voy a leer desde capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8 dice así. Mas, ¿qué dice? Una pregunta. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aquí la hemos visto hoy. La palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Esta palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Ahí dice 2 puntos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo digo de otra manera como lo dice otra versión. Que si con nuestra boca reconocemos a Jesús como Señor y en nuestro corazón nosotros creemos que Dios de verdad resucitó, no es un cuento de hadas o simplemente lo repito por ser religioso, sino que de verdad creo que Jesús resucitó, y lo digo con mi boca, no solo lo pienso, sino lo confieso, porque la Biblia dice que confiesa, que si confesares con tu boca, o sea, no es pensarlo, es decirlo. Señor, yo creo, confieso que Jesucristo es mi Señor. Confieso que el que resucitó de los muertos, que murió por mi pecado, pero que resucitó. Dice que si hacemos esto alcanzaremos la salvación. Dice, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Termino con este versículo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para el día de hoy. Nuestro Jesucristo no está en la cruz, no está en la tumba. Jesucristo vive y reina por siempre. Quiero hacer una oración en esta mañana. Si tú como creyentes quieres repetir esta oración, puedes hacerlo. Pero si tú que me estás viendo, escuchando, y has entendido el mensaje de Cristo hoy y nunca le has pedido a Jesús que viva en tu corazón, nunca le has dicho, Señor, yo quiero comprometerme, quiero aprender de ti, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Si no lo has hecho, quiero que lo hagas ahora mismo. ¿Cómo? Yo voy a orar para dirigirte y tú repites después de mí, allí en tu casita. Te voy a dirigir la oración. Yo quiero que la repitas conmigo, pero no que me la dirijas a mí, sino que tú te la dirijas a Dios Padre, que está allí contigo a través del Espíritu Santo. Si así lo quieres, así lo has entendido la palabra de Dios en esta mañana, hoy te invito a que entregues tu corazón, tu vida, tu mente, todo tu ser a nuestro Señor Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Y un día como hoy, un domingo de victoria, reconociendo la resurrección del Señor Jesucristo, Él está dispuesto, así como aquel tiempo, hoy lo está y lo estará,
en amarte, en recibirte, en perdonar tu pecado, en no culparte y tildarte, sino ayudarte a salir adelante. Y que tú puedas tener a Cristo en su corazón y obtener la salvación. Pronto Cristo viene por su iglesia. No sabemos siquiera el día en que vamos a morir. Así que el día de salvación es hoy. Y la hora de salvación es ahora. El minuto y el segundo de salvación es en este instante. Si tú has escuchado este video, Dios lo permitió que lo vieras y lo escucharas. Te invito a que me acompañes. Por favor, repite conmigo. Di: Señor Jesucristo, te doy gracias por esta tu palabra. Hoy reconozco y entiendo este mensaje. Lo acepto. Y te pido en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que me mires, que tengas misericordia de mí y que perdones, por favor, mis pecados. Borra toda palabra necia que haya salido de mi boca. Borra mi pecado, te lo pido. Y yo quiero voluntariamente que Jesucristo viva en mi corazón. Que el Espíritu Santo venga a mí y me llene. Yo quiero que me llames tu hijo. Yo quiero que mi nombre esté escrito en tu libro allí santo, para que cuando tú llames lista, mi nombre esté allí. Perdóname. Te recibo como mi Señor y Salvador único y suficiente. Jesucristo, ven a mí, Señor. Ven a mí. Te considero mi Salvador, porque soy pecador y te necesito. Pero quiero que seas mi Señor, porque quiero obedecerte. Gracias por este mensaje, por esta predicación. Y ayúdame para poderte ser fiel. Y dame entendimiento para comprender mejor cada día el mensaje que tú nos has entregado desde la cruz y en vida. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias. Amén. Y amén. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga y te invito a que permanezcas fiel al Señor. No te desconectes, está pendiente de nuestras transmisiones. Comunícate con nosotros. Dinos cómo te podemos orientar, ayudar y cómo haces para perseverar en la iglesia de Cristo. No lo dejes ahí. No se trata de una Semana Santa. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere es toda una vida consagrada al Señor. Sí es posible hacerlo. Si es posible ser feliz en el 2021 con Jesucristo en nuestro corazón. Para toda la iglesia y para todos, un abrazo. Dios me les bendiga en gran manera.